Continuando con el programa, vamos a pedir al doctor Eucario León Rodríguez, director de Oncología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, que nos hable de aspectos económicos del trasplante hematopoyético, por favor. Doctor Eucario León. Sí, buenas tardes. Presidente de la Academia, me permito presentar esta ponencia de costos del trasplante de células hematopoyéticas en países de bajos y medianos ingresos. Como introducción hay que decir que actualmente existe un incremento en el número de trasplantes en países de bajo y de intermedio ingreso, lo que hace que sea necesario conocer los costos de este procedimiento y sus desenlaces. Ya que el trasplante es un procedimiento técnicamente complejo y costoso, tiene un alto impacto en el gasto de salud. La mayoría de estudios de costos de trasplante se han hecho en países desarrollados y la mayor parte han reportado los costos en los primeros 100 días de trasplante, muy pocos reportes al año y menos a los 5 años. Aunque el cálculo de costos es variable, en términos generales, en el extranjero, en países desarrollados, el costo de un trasplante autólogo va de $36,000 a $88,000 y de $96,000 a $200,000 el trasplante alogénico. En países como el nuestro de bajos y medianos ingresos hay escasos estudios de costos en los trasplantes basados en datos administrativos. En Latinoamérica se han publicado algunos estudios, sin embargo, la mayoría de estos carecen de un análisis de microcostos y de una descripción detallada de estos. En México, un estudio de 2 centros en Puebla y Monterrey reportaron únicamente el costo global para autotransplantes $15,000 y para alogénico $20,000. El grupo del noreste de México reportó un costo aproximado de $12,500 en promedio. A continuación les voy a presentar este análisis de los trasplantes en Latinoamérica, hecho por un grupo multicéntrico en un número muy grande de países en Latinoamérica. Este estudio estimó que en Latinoamérica, en el año que se hizo el estudio, en 2017, se realizaron 4,500 trasplantes, el 60% son autólogos, 40% alogénicos, que es lo que normalmente se ve a nivel internacional y en nuestro país. Sin embargo, solo 13 de los 18 países tenían programas estables de trasplantes. La tasa de trasplantes, es decir, el número de trasplantes por 10 millones de habitantes, correlaciona con el PIB per cápita, con la densidad de médicos, que es el número de médicos por 1,000 habitantes, y con la densidad de centros de trasplantes, que es el número de centros por 10 millones de habitantes. También está influenciado esta tasa de trasplantes por la disparidad económica medida por el coeficiente o índice de Gini, que es una medida estadística de inequidad económica y dispersión económica dentro de un país. En estas dos gráficas, la de la izquierda muestra los países que hacen el mayor número de trasplantes en Latinoamérica. Como ven, el que mayor país que hace es Brasil, seguido de Argentina, y en este rubro México está en el tercer lugar, muy parecido a otros países. Los países que tienen menos número de trasplantes realizados pues es Cuba, Perú, Ecuador, Paraguay, Venezuela. Pero cuando nosotros ajustamos el número de trasplantes por tasa de trasplantes, es decir, número de trasplantes por 10 millones de habitantes, el país que tiene una tasa más alta es Uruguay, seguida de Argentina, Brasil, y México está en el 8º lugar. Y se parece mucho a lo que ocurre en los países como Cuba, Ecuador, Venezuela, Perú. Es decir, que en cuanto a tasa de trasplantes estamos muy lejos de lo óptimo. Estamos en el 8º lugar de 13 países. Ahora, cuando se analiza esto en los diferentes países, el costo de un autotrasplante varió de $9,000 en Panamá a $65,000 en Costa Rica, 7 veces más la diferencia. El costo de un alogénico, de un donador relacionado, fue de $15,000 en México y $86,000 en Uruguay, 6 veces más. En Costa Rica, Cuba, Panamá y Paraguay, los trasplantes se realizaron en instituciones públicas. En Ecuador, solo en hospitales privados, y en los restantes países los trasplantes se hicieron en ambos tipos de hospitales. En Perú, Panamá y Costa Rica los trasplantes son absorbidos por las políticas públicas gubernamentales.
En otros países como Argentina y Colombia, los programas son realizados por médicos de hospitales privados únicamente, con un mínimo involucro del sector de salud gubernamental. Y en países como Uruguay, México y Brasil existe un sistema mixto. En esta gráfica, que es muy interesante, se muestra el número de trasplantes realizados en hospitales públicos y en hospitales privados. El color verde implica los hospitales privados. Como ven, por ejemplo, en Colombia, en Ecuador, en Argentina y en Chile, la inmensa mayoría de los trasplantes se hacen en hospitales privados. En forma intermedia en Brasil y en Brasil y Uruguay, más o menos la mitad de los trasplantes se hacen en hospitales públicos y la mitad en hospitales privados. En México, la mayor parte de los trasplantes se hacen en hospitales públicos. Y en los últimos 4 países, Cuba, Costa Rica, solo se hacen los trasplantes en hospitales públicos. En esta gráfica, que es muy interesante, se muestra el costo del trasplante de acuerdo a si son hospitales públicos o hospitales privados. A la izquierda están los costos en instituciones privadas. Así, por ejemplo, en Chile es el lugar en donde mayor costo tiene un trasplante, casi anda alrededor de 90,000. Le sigue Ecuador, Uruguay con alrededor de 65,000, Argentina anda alrededor de 30,000. Los costos más baratos en hospitales privados es en Brasil, alrededor de 20,000. Y en hospitales públicos, donde está México, el costo se va a casi 12 o 13,000 pesos, dólares, que se asemeja a otros estudios, a otros países como Panamá, Perú. En Costa Rica, a pesar de que se hacen los trasplantes en instituciones públicas, el costo es muy alto, alrededor de 65,000 dólares. Entonces, como ven, hay una heterogeneidad en cuanto al costo de los trasplantes, dependiendo un poco del país y dependiendo en ese país en dónde se hacen los trasplantes, si en hospitales privados o en hospitales públicos. Estos datos lo que muestran es que las tasas de trasplante varían 30 veces en los diferentes países y el costo varía entre 6 y 7 veces más entre los diferentes países latinoamericanos. Interesante es que parece paradójico en que los países con menor costos tienen las menores tasas de trasplante, es decir, trasplantes por 10 millones de habitantes. Y esto puede explicarse porque la mayoría se realizan en hospitales públicos por médicos con salarios fijos, con poco incentivo para realizar trasplantes debido a un esfuerzo considerable, limitados recursos y sin beneficios fiscales. Un hallazgo que sorprende es que las mayores tasas de trasplantes se observaron en países donde los médicos realizan los trasplantes con práctica privada y se hacen en hospitales privados, reembolsados por fondos públicos o pagados por el propio paciente. Los autores lo que consideran que esto refleja la eficiencia de los hospitales privados, que son productos de razones de lucro. Y esto se ve también incluso en México. Cuando nosotros analizamos el número de unidades de trasplante que hay en el país, del 100% de las unidades, el 80% están en unidades de hospitales privados y solo un 20% de las unidades están en hospitales públicos, a pesar de que la inmensa mayoría de los trasplantes se hacen en hospitales públicos en nuestro país. Esto lo único que está indicando es este sesgo de que la mayor tasa de trasplantes se hacen en hospitales privados, y esto también se ve en México. Los lugares donde se están haciendo más trasplantes son privados, no son públicos. ¿Cuál es la experiencia en nuestro hospital? Esto lo publicamos hace algunos años. Lo que hicimos fue un estudio que comprendió 105 pacientes analizados entre 2010 y 2015, y para el cálculo de costos se utilizó el método de microcoste, que es un método que permite un cálculo preciso de la intervención en salud. Y todos los insumos relacionados y hasta 2 meses después del trasplante fueron recolectados y multiplicados por el costo unitario de cada insumo. La información fue obtenida de expedientes clínicos y del departamento administrativo del hospital, y todos los costos se calcularon de acuerdo al costo comercial, no al costo subsidiado en el hospital.
Y los resultados en esta primera lámina se ve cuáles fueron los costos de todos los insumos y todos los medicamentos que se hicieron en el área hospitalaria y después de forma ambulatoria, y el costo del autotrasplante fue en $12,000 más o menos y de $18,000 para el halogénico. Eso es, y esto refleja probablemente el costo en nuestro país a nivel público. A nivel privado esto se eleva en forma impresionante porque los hospitales públicos, privados, cobran obviamente mucho más que los hospitales públicos, y los médicos también cobran más que en un hospital público. En esta otra lámina se ve el costo del trasplante por el tipo de patología en el que se realiza el trasplante. El costo más alto es en anemia plástica, que es alrededor de $16,000, y le siguen las leucemias agudas, linfoblásticas, mieloblásticas, mielodisplásico, que van de $13,000 a $14,000, y el que menos cuesta son los trasplantes de tumores terminales, que nosotros también hacemos en el hospital. ¿Cuáles serían las conclusiones al respecto una vez revisada esta información? Nuestros resultados y el de otros reportes muestran, por un lado, un menor costo del trasplante autólogo que el halogénico. En nuestra experiencia, $12,000 y $18,000. También muestras, como otros estudios, que hay una diferencia enorme entre nuestros costos en comparación con los países desarrollados. Esto probablemente esté en relación a que la atención médica en la mayoría de nuestros países es menos costosa, y el hecho que algunos medicamentos pueden ser un poco más económicos que en los países desarrollados. En países de bajo e intermedio ingreso como el nuestro hay escasos estudios del costo del trasplante basados en datos administrativos precisos, lo cual hace muy difícil planificar desde un punto de vista financiero un programa de trasplante, sobre todo en hospitales públicos. Por lo que es muy importante en nuestros países conocer el costo del trasplante con mayor precisión para poder calcular presupuestos de políticas públicas gubernamentales para satisfacer la demanda de este procedimiento. Y eso es todo. Gracias.